La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando y persiguiéndose como mariposas que se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Cual turbas de pilluelos, aquellas migajas de la basura, aquellas sobras de todo, se juntaban en un montón, parábanse como dormidas un momento y brincaban de nuevo, sobresaltadas, dispersándose, trepando unas por las paredes hasta los cristales temblorosos de los faroles, otras hasta los carteles de papel mal pegado a las esquinas, y había pluma que llegaba a un tercer piso y arenilla que se incrustaba para días o para años en la vidriera de un escaparate agarrada a un plomo. Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte el lejano siglo, hacía la digestión del cocido y de la olla podrida y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana de coro que retumbaba allá en lo alto de la esbelta torre en la Santa Basílica. La torre de la catedral, poema romántico de piedra, delicado himno de dulces líneas de belleza muda y perenne, era obra del siglo XVI, aunque antes comenzada, de estilo gótico, pero cabe decir, moderado por un instinto de prudencia y armonía que modificaba las vulgares exageraciones de esta arquitectura. La vista no se fatigaba contemplando horas y horas aquel índice de piedra que señalaba al cielo. No era una de esas torres cuya aguja se quiebra de sutil, más flacas que esbeltas, amaneradas, como señoritas cursis que aprietan demasiado el corsé. Era maciza, sin perder nada de su espiritual grandeza. Los lectores omnívoros, como siempre, entre palabras, como siempre dejándonos llevar por las historias que otros han escrito y que nos han llegado como esta regenta desde el siglo XIX, como escrita ahora mismo. Clarín nunca ha perdido actualidad, Clarín siempre está con nosotros. De hecho, fíjense, Ediciones Alfar acaba de publicar, acaba de lanzar el que fue el primer libro de Clarín, Solos de Clarín, donde él recogía parte de su obra crítica. Es muy importante la labor que él llevó a cabo en los periódicos, hablando de otros escritores, de otros autores, de teatro, y entre medias lo va salpicando con algunos de sus narraciones o algunos de sus cuentos. Es decir, que es un libro fantástico que gracias a Ediciones Alfar tenemos aquí para el siglo XXI, desde el XIX, como decimos. La literatura es lo mágico que tiene, que no hay momento, no hay edad, simplemente hay lectores y hay disposición y ganas de meterte entre las palabras, navegar por las páginas y leer, en este caso, como hemos iniciado, La Regenta de Clarín. Uno de esos libros que uno aprendió a admirar, a querer y a leer en las aulas. Porque hoy vamos a hablar mucho de eso, de la literatura que hemos aprendido en las aulas. También habrá quien diga, bueno, por desgracia, no siempre se sabe invitar a leer, no siempre se sabe ayudar a leer, no siempre se sabe allanar el camino. Cierto es, pero una cosa es lo que un ministerio decide en un momento concreto, que es obligatorio leer, y otra cosa es lo que cada profesor sabe transmitir, sabe contarte, sabe engancharte. Hoy tenemos con nosotros a alguien que como docente ha creado generaciones de lectores y no contenta con ello, también los ha creado y los sigue creando con su obra como escritora. Pero vamos a ir por orden, lo primero presentando a Concepción Valverde. Bienvenida a El Arpa de Bécquer. Bien hallado y muchísimas gracias, Óscar, por esta invitación tan agradable. Voy a aclararles, que habrá quien lo piense pues, si sigue a uno u a otro por redes, que Concha, que me ha pedido que la llame así, y yo encantado de poder llamarla así porque la admiro y la quiero como Concha, aunque firme como Concepción, porque ella es así de cercana. No nos conocíamos hasta hoy, personalmente. No, es verdad, y no lo parece. Yo te conocí leyéndote. Tú tuviste la gentileza de contestar a una reseña que yo publiqué sobre tu segunda novela. Empezamos a hablar de nuestra pasión común, los libros en las redes, y aquí estamos hoy. Y aquí yo te lo agradezco enormemente. Y además me ha faltado decirte en nuestro saludo que daba la sensación de que nuestra amistad llevaba fluyendo mucho tiempo, ¿verdad? Porque no sé, hay cosas que son así de cálidas. Yo creo que cuando tienen esos cimientos literarios, ¿no? Sí, y personales de ser, pues eso, quién eres y cómo eres. Así que te lo agradezco mucho. Aunque vamos a ir, como digo, por orden, y el orden será contar cómo Concha comenzó a leer, pero yo quiero que ustedes vean que tengo aquí conmigo
la que es hasta ahora la obra completa como escritora de concepción, que es como la van a encontrar en las portadas, que edita fantásticamente, por cierto, Almuzara, La Biblioteca Fajardo, su primera novela, El último fado, el segundo, pero luego nos contará porque el tercer niño ya está aquí. Está aquí, familia numerosa. Por un mes o así no ha dado tiempo a tenerlo en mi regazo, pero estará. Pero como decía Concha, los lectores omnívoros, sí. Nacimos leyendo, crecimos leyendo, seguimos leyendo. En tu caso, ¿cuándo te atrapó la literatura? Si es que puedes ponerle fecha. Sí, y además te he traído algunos los voy a coger ya y abrazarlos. ¿Cómo no? Claro que sí. Para que me acompañen en lo que te cuento. Es verdad, hay personas que nacemos con ese instinto, esa necesidad de leer, ¿no? En mi caso, pues comienzo leyendo cuentos, aunque pertenezco a una generación donde la literatura infantil como tal negocio y como tal empresa editorial no existía, ¿no? Es decir, pero sí había cuentos. Me acuerdo de esos cuentos de los años 60, troquelados, diseñados por Ferrandis. Sí. La primera era La ratita presumida, que además siempre traían un elemento físico, que en este caso la ratita tenía su escoba, y entonces esos cuentos son los primeros. A partir de ahí, mi padre, que siempre fue fue un lector empedernido, y eso me ayudó mucho, y el tener libros en casa. Pero además él me compraba discos de cuentos, o sea, narraciones. Maravilla, claro. Las tengo en casa, y son además unas locuciones fantásticas, porque las hacen grandes actores españoles, grandes locutores, grandes dobladores, que sabes que hemos tenido unos profesionales de la palabra inmensos. Los mejores. Entonces, yo ahora cuando venía me acordaba de que esos cuentos eran impecables en la ejecución, ¿no? Un léxico te puedes imaginar, ¿no? Pero eran demoledores para un niño, porque yo me venía acordando de dos situaciones. Fíjate, uno era el flautista de Hamelin. Entonces de pronto el cuento fluye por ahí, para allá, pero llega al final. Y de pronto, como esos burgueses tan tacaños no le han pagado al flautista, se empiezan a oír voces desgarradoras de estas grandes actrices y actores. ¡Se llevan a los niños! ¡Mis hijos! ¡Se van como las ratas! ¿Te imaginas que luego te vas a ir a la cama tranquilo? Con 5 años. ¡Se llevan a los niños como las ratas! Si los cuentos infantiles son terribles, ¿verdad? Te propongo que hagas algún programa sobre esa realidad o ir a Pulgarcito, decirle con ese actor, esa voz, decirle a la mujer: mañana lo llevaré al bosque y allí lo dejaré abandonado. Eran cosas tremendas. Pero bueno, después de eso venimos a este libro, que es el primero. Cuando cumplo 11 años, o sea, en mi 11º cumpleaños, mi abuela Catalina me manda este regalo. Este regalo son Las mil y una noches. Entonces, como yo cumplo años en diciembre, el 16 de diciembre, pues me cojo el típico catarro que yo me solía coger cuando acababa el trimestre, y mi madre decidía que había que meterse en la cama a sudar el catarro. Entonces fue increíble este libro para mí. Tenía 11 años recién cumplidos. Fíjate que y entonces, todas las historias del mundo. Este libro, claro, es un metalibro, mira qué ilustraciones. Y entonces, de pronto, ya fue tarde cuando mi padre descubrió que no era una edición infantil, porque ya me lo había leído. Entonces, te quiero decir que es un libro. Yo con este libro me enganché a la literatura de verdad, ¿no? O sea, a la literatura como tal hecho, claro, que a mí me iba a alimentar y me iba a hacer disfrutar, ¿no? Porque aquí lo encontré todo, encontré un mundo de sensualidad que todavía me quedaba muy grande, pero era una literatura. Este libro te llevaba a los olores, a los sabores, a los colores, venían relatos muy realistas. Aprendía sus costumbres, las comidas, el no sé qué, relatos también muy moralistas, otros que eran terriblemente, no sé cómo decir, severos con la mujer, etcétera, ¿no? Pero luego lo sabía, con una fantasía. Aquí detrás viene un diccionario, un pequeño diccionario, donde te aclaran, por ejemplo, toda esa fauna de criaturas fantásticas, porque conocemos al genio, pero hay muchísimos más, ¿no? La organización política del sultán, de no sé qué, las mujeres, el harén. Este libro para mí es maravilloso, es maravilloso. Ahí está Aladino, está Sinbad, todo. Bueno, está Alibaba. Me acuerdo de Sinbad, me acuerdo que hubo una cosa, había 2 escenas en Sinbad que me fascinaron siempre. Una cuando llega a una isla y hace fuego, claro.
y resulta que aquello se vuelve un terremoto. Era una ballena que se había quedado varada y llevaba tanto tiempo que había crecido vegetación. Ese momento para mí era fascinante. Bueno, pues este libro, además me he fijado en una cosa. Mira, lo firmo primero como Conchita Valverde, claro. pero luego se ve que me pongo seria y pongo Concepción Valverde. Entonces, de pronto, ese desdoblamiento que tengo yo está aquí. Este es un libro. Entonces, otro... Por cierto, perdona, Concha, que te interrumpa, no decirte, como hablabas, era sí. Esos discos que sí, yo heredé de mis hermanos, ¿no? La tradición oral. Sí. Mi abuela me contaba cuentos, y Las Mil y una Noche también es un gran canto a la tradición oral. No, claro. ese Sherezada libro... se sienta y embauca al sultán. Y sobre todo había en la lectura que yo hacía de niña ya un vértigo tremendo, porque cada página podía llevarte a tantos escenarios, podía cambiar de pronto de tantas situaciones que era magnífico. Sí. Entonces, bueno, mi padre, como te he dicho, lee mucho. Entonces, yo de pronto descubro un libro, también con 11 años, que se llama Los dientes del diablo, que luego lo hizo película. Nicolas Rey con Anthony Quinn, la de los ¿no? Ah, sí, con Anthony Quinn. La de los esquimales. Sí, la de los... Perdón. No te sí, con Anthony Quinn, era el protagonista. Entonces yo me leí aquel libro. Yo les llamo esquimales, tú también, son enuís ahora, ¿no? Sí, pero... Bueno, entonces, me lo aprendimos leí, a llamarlos esquimales, claro. Pero yo me quedé fascinada por todo lo que aprendí en ese libro, porque de pronto me hice una experta. Por ejemplo, descubrí que las mujeres curtían la piel con los dientes y se quedaban sin dientes, ¿no? El hecho de que se adornaran con la orina, ¿no? Para resultar más atractivas. O el hecho de que no podían vivir juntos muchos y tenían que separarse, ¿no? O que una mujer valiera tanto, ¿no? Era tan especial. Y luego, por ejemplo, como cuando eran tan mayores se iban a morir al hielo y no podían dar la mirada. Esa ¿verdad? secuencia es fabulosa en la película, ¿verdad? Y luego yo te hablo del libro. Yo te hablo de mi experiencia con el libro. Es el sacrificio, es el amor. Sí, y luego, por ejemplo, una cosa elegantísima que tenían era que nunca repetían los nombres de pila. Es verdad. Y además hablaban en tercera persona. Es como si yo te digo, una amiga quiere charlar contigo, y no te digo, oye, que quiero hablar contigo. Era así, me encantó, ese libro me encantó. Luego también cogí de la biblioteca de mis padres un libro que me encantó por la portada. Era una geisha muy mona, el Fujiyama, los almendros en flor, ella con el trajecito mono, que yo me fascinó. Se llamaba País de Nieve y era de Yasunari Kawabata, que fue premio Nobel en los años 60. Yo no me enteré muy bien del rollo que había allí. Yo solo veía a una señora monísima que se maquillaba con aquella, que preparaba muy bien el té, que sabía trocar aquellos instrumentos que ellos tienen, que no recuerdo el nombre, que era refinadísima. Entonces un día salto a mediodía en el almuerzo, digo, muy seria, con 11 años, 12 años. Digo, ya sé lo que quiero ser en esta vida. Geisha. Mira, mi padre y mi madre se pusieron. Además, como era una época donde no te daban explicaciones, claro. Directamente me dijeron, estás diciendo una tontería, ¿de dónde has sacado tú eso? No se te ocurra repetirlo. Y yo dije, bueno, pues, y ya luego entendí por qué mi padre y mi madre se aterrorizaron. Esos dos libros, te pongo ejemplos de cosas que yo cogía así un poco al azar. Lo que siempre hemos dicho aquí, lectores omnívoros, y me lo leía. Lo que caía en tus manos. Pero luego llega, y voy a utilizar tus palabras, bueno, llega, por un lado, mira cómo está de trabajado este libro, ¿no? Esto es Becker, que para mí Becker es mi primer poeta, ¿no? Además, lo comentábamos hace un momento, y es que Becker es un poeta que vale lo mismo para alguien que nunca ha leído, que no tiene ningún tipo de afición a la lectura, que no sabe lo que es la poesía como tal experiencia artística, o al gran estudioso que sabe perfectamente que es el padre de la poesía moderna en español, no española, en español. Efectivamente. Y entonces Becker para mí era fascinante, y este libro está, mira, además era muy beckeriana, yo metía mis florecillas, ¿no? Y de pronto aparece tía Ágata. Porque tenía, fíjate cómo está el libro, lo he recogido, o sea, lo he recogido de la biblioteca, hacía mucho que no lo miraba, y el pobre se ha dado un poco de sí. Estas eran teníamos en casa todos los tomos, y yo, por ejemplo, pues está, mira, ella, por supuesto, nuestra querida tía Ágata, está Cinco cerditos, el asesinato de Rogelio Ackroyd, 10 negritos, asesinato en el Lino, etcétera. Entonces, yo recuerdo los veranos de 12, 13, 14 años como un festín de Agatha Christie, ¿no? Es decir, claro, yo me lanzaba a leerla, y aquella excitación que me producía estar pensando, será el médico, no, es el juez, no, esta señora, y luego sus personajes maravillosos, ¿no? Así que este libro fundamental. Y luego también un libro que me gustó muchísimo y que también tiene que ver con Las Mil y una noches,
Corazón, de Edmundo D'Amicis, porque ese libro, hablaremos que lo leí, de él dentro de poco, por cierto, además. Lo leí te estoy hablando de esa franja de edad, ¿no? Entonces lo leí, me encantó, porque esa secuenciación de un curso académico que cada mes terminara con un gran cuento, ¿no? Y luego que lo leyeran en clase, que es algo de lo que ahora hablaremos. Y ya con esto llegamos a mis 16 años, llegamos a COU, llegamos al Beatriz Galindo. Nada menos. Hago COU el año que muere Franco, en el 75, 76, y acabo la carrera con el golpe de Tejero. O sea, imagínate... Lo tuyo son grandes fechas. Y empiezo a trabajar en el 82 cuando gana el PSOE. Triunfo del PSOE, o sea que todo... O sea, una intrahistoria tremenda. Bueno, pues cuando llego al Beatriz Galindo, yo quiero ser periodista, es la idea que llevo en la cabeza, y de pronto, Nada. me encuentro con un profesor, siempre hay algún profesor que te transforma, ¿no? En este caso, ese profesor es Miguel García Posada, un jovencísimo catedrático de lengua y literatura, sevillano, que acaba de llegar al Beatriz Galindo, esa gran institución, y hereda directamente la cátedra de Gerardo Diego, ¿no? Entonces, cuando yo conozco a Miguel García Posada, además tuve la suerte de que me daba 2 asignaturas, lengua y literatura. Hoy en día las han fundido y ya hay menos espacio para en todo. Pero en aquel caso sí, en aquel caso teníamos lengua y literatura. Entonces, cuando ese señor, que además ese año estaba haciendo su tesis doctoral sobre Lorca, y llegaba a clase y nos contaba en lo que estaba trabajando. Recuerdo que un día llegó y dijo, acabo de ver Señoritas, nos hablaba de usted, cosa que yo también heredé al final de mi trayectoria profesional. El tratamiento de usted a los alumnos para elevarlos, no para... Y entonces, Señoritas, acabo de ver a José Bergamín, ¿no? A mí me venía grandes quién era José Bergamín en aquel momento, pero una de las cosas que aprendí... Sí, entonces, con él leímos muchísimo, entonces descubrí a 2 poetas, ya conocí a Bécquer, con él también trabajamos a Bécquer, él fue el que me dijo por primera vez que era el representante de la poesía moderna. Conozco a Antonio Machado y conozco a Lorca, pero a un Lorca recién salido del horno, porque él venía con sus comentarios, con sus impresiones, y además una cosa que él hizo, porque te diré que en mi trayectoria como profesora de literatura siempre me he querido parecer a él, ¿no? Y una de las cosas que más me gustaba de él era que no establecía niveles, es decir, no venía diciendo, bueno, son unas pobres chicas. Digo pobres chicas no en un sentido peyorativo, sino unas adolescentes, tienen 16 años, estarán pensando en el chico que les gusta o en el actor de cine, y vengo yo aquí y les voy a hablar con esta profundidad. Pues nos hablaba con esa profundidad. También te digo que de las 40 señoritas que estábamos en esa clase, COUI, me acuerdo, solo 2 nos hicimos filólogas, y además... Hace poco coincidí con una de aquellas alumnas que luego por azares de la vida resultó que teníamos amigos comunes y nos vimos hace relativamente poco, y con eso que da la edad, que es la perspectiva para recordar, para mirar, le digo, ¿te acuerdas del Beatriz? Y me dice, hombre, claro, estuvimos todo el año compartiendo aula. Y digo, ay, ¿te acuerdas de Miguel García Posada, que ha muerto? Porque hace unos años murió de Parkinson, demasiado joven. Y de pronto... me dice, ¡ay, quién era! Ay, no, o sea, de pronto descubres que lo que para mí fue el maestro que te abrió el para camino. Otras personas no. Entonces, con García Posada leo 100 años de soledad, leo Misericordia, entonces ya entro en el realismo, en Galdós, en Clarín. Leo también ¿cómo se llama? La Colmena. Tengo una anécdota de La Colmena muy graciosa, porque él nos marcaba, para tal día hay que leerse tal, y lo comentábamos en clase. Y llegó el final de la novela, y llegamos todas escandalizadas ese día a clase. Había un jolgorio, y de pronto nos dice, ¿qué les ocurre, señoritas?, cuando él entra. Don Miguel, que esta novela no tiene final. Qué cierto es, claro, pero es porque eso devenir. Eso me hace pensar que en mi experiencia también he descubierto que los alumnos son profundamente convencionales. Es decir, no es una crítica que les haga, es que todavía no tienen la experiencia suficiente como para poder romper determinadas. Y entonces, en esa falta de experiencia con el hecho artístico, se ciñen mucho a lo que debe ser, ¿no? Entonces, muchas veces cuando les hablas de la vanguardia o les hablas, eso son tonterías, pero ¿eso qué es? ¿No? Bueno, me estoy yendo un poco, pero no. No te preocupes, te digo es maravilloso. Si no hubiera tenido una profesora como tú, yo estoy aquí en mi pupitre. No, hombre, bueno, muchas gracias. Sí que es verdad que te digo una cosa, no favorece
el estudio de la literatura el hecho de que restrinjan tanto el tiempo y las programaciones, que de pronto un profesor que tiene que dar lengua y literatura, viendo además lo poco que muchas veces interesa a los alumnos, pues lo aparque un poco lo de la lectura. Yo he tenido la suerte de trabajar durante los últimos 25 años en un instituto, el Juan de Mairena de San Sebastián de los Reyes, donde todas éramos mujeres, casi todas, por no decir todas, éramos grandes defensoras de la lectura en clase, éramos grandes defensoras de... tengo una compañera, María Luisa, que ha hecho maravillas con la biblioteca del centro y ha dinamizado tertulias, es decir, que afortunadamente me encontré con un grupo de compañeras que apostábamos por la literatura. Entonces, en un instituto de enseñanza secundaria el arco de edad es enorme, porque desde que tenemos primero de la ESO vienen pulguillas de 12 años, ¿no? Criaturicas muy pequeñas, claro. Además con un formato muy pequeño que a veces al principio te cuesta, ¿no? Y luego acabas en segundo de bachillerato, o sea, de 12 a 18 años. Entonces lo que hemos conseguido, lo que fuimos consiguiendo es ir adaptando a cada edad la forma de leer y lo que leer, ¿no? Qué importante es eso. Tengo que decirte, a favor de los maestros, yo vengo de una familia de maestros desde ya 4 generaciones y les tengo un gran respeto y amor porque pertenezco a esa especie, si es que hay especies por el mundo. Y entonces vienen muy bien los niños al instituto, saben leer, o sea, y tienen la costumbre de leer, ¿no? Qué bueno. Lo que pasa es que todos no son iguales y de pronto hoy en día hay muchas fuentes de información y de diversión y de distracción. Y entonces hoy en día hay muchos chicos que pueden encontrar en el libro algo aburrido, algo lento, algo que exige esfuerzo, mientras que hay otros que son, como tú dices, omnívoros. Entonces, con los pequeños, primero, segundo de la ESO, como hay 5 horas lectivas, siempre he dedicado 1 hora a leer en clase, ¿sabes? Qué bueno con es ellos. Eso, qué bueno es eso. Y leer y además pasarles la vez. Ves a uno que está bostezando, empieza a mirar por la ventana y siga y tal. Entonces leer y sobre todo leer para que ellos vayan viendo, bueno, primero si hay algo que no entienden y tal, pero para que vayan viendo que escribir no es algo accidental, es algo así que surge, pum, sino que hay que tomar decisiones y que busquen y buceen, aunque sean tan pequeños, ¿por qué habrá dicho esto? ¿Por qué se lo ha dicho? ¿Por qué creéis que el lugar tiene esta ambientación? Todas estas cosas, ¿no? Entonces ya empezar a despertar en ellos ese espíritu de interés crítico. Concha, como decías, las clases pasan volando, el tiempo en televisión... Y nosotros también, ya hemos terminado. Es implacable, pero yo creo que corresponde invitarte para que un día, y sé que los espectadores van a estar encantados de esa propuesta, nos des una de tus clases. O sea, escojas algún autor, alguno de esos textos que tú has sabido transmitir, inyectar, inocular a los lectores. Vaya reto. Del mañana, que ya eran los lectores de tus clases, sí. y que vengas aquí, nosotros nos sentamos, tomamos apuntes y te escuchamos. Y leemos contigo si hace falta. Ah, sí. Cogemos los libros y leemos en voz Una alta. cosa que te digo, por ejemplo, yo he usado muchísimo en mis clases el cuento. El cuento del microrelato. Muy bien, claro. Hay una página que conocerás, Ciudad Seba, sí. Que para mí, cuando llegó la crisis del 2008 y resultó ya tan difícil pedirles a los chicos que se compraran algún libro y tal, yo opté por el material que me ofrecía el cañón en clase, ¿no? Y los cuentos son una manera de trabajar la literatura muy eficaz, porque es muy breve, tienes una estructura, por tienes supuesto. O sea, no y quiero... que quien los llame género menor está muy equivocado. Escribir un buen cuento es muy Banca complejo. de Chekhov, por ejemplo, o cualquier cuento de cualquiera. Y además será entonces el momento en el que aquí, como les digo, en el regazo, podré tener el tercer niño. A ver. Las soledades del Inca. Las soledades del Inca. También publicado por Almuzara. Sí, y que es el complemento de mi primera novela de la Biblioteca Fajardo. Pues estaremos atentísimos a ello. Concepción Valverde para lectores. Sí. Concha, querida amiga, querida escritora, querida maestra, bueno, gracias por tanto. Gracias a ti y a todos por haberme invitado. Y encantada de recoger la invitación para cuando me necesitéis. Te esperamos, porque ahora nos vamos a llevar el arpa, como toca, a el ángulo oscuro del salón.
pero allí lo vamos a iluminar con lecturas que próximamente compartiremos con ustedes.